Hola, colega médico. A continuación vamos a estudiar la meninge dura madre. La dura madre, o también conocida como paquimeninge, paqui significa duro, como los paquidermos de los elefantes, es una capa de color nacarada, como lo observamos en la imagen, es fibrosa, gruesa, de tejido conectivo denso, se relaciona con las estructuras óseas del neurocráneo y la columna vertebral. La dura madre envuelve a la lectomeninge. Lecto significa delgado, que está conformado por la pi aracnoidea, la pia madre y la aracnoides. Estas dos capas son capas laxas, delgadas, de tejido conectivo laxo, se relacionan con el líquido cefalorraquídeo en el espacio subaranoideo y envuelven íntimamente al encéfalo, a la médula espinal y sus vasos sanguíneos. La dura madre o paquimeninges a su vez se divide en dos capas, en la dura madre perióstica y en la dura madre meningia. La dura madre perióstica es la hoja más externa endóstica, es la que observamos en esta imagen, de color blanco amarillento o nacarada, se adosa íntimamente al periósteo del endocráneo. Está en íntima relación con los vasos sanguíneos, es esta que se relaciona con la arteria meningia media, rama de la maxilar interna. La dura madre meningia es la hoja interna que se relaciona con la aracnoides para originar el espacio subdural, donde vamos a encontrar las venas de los senos de la dura madre. Es delgada, de color blanco nacarado, está en íntima relación con la aracnoides y la aracnoides con la pia madre. Colega médico, vamos a estudiar la dura madre perióstica. La dura madre perióstica se inserta con firmeza en la base del cráneo, pero en la calota presenta una inserción débil, siendo la inserción fuerte en las suturas fronto-parietal, interparietal, parieto-occipital y la sutura parieto-temporal. La zona débil de la dura madre perióstea en la calota se llama zona de desprendimiento de Yerla-Marshall. Esta zona corresponde a la zona de trayectoria de la arteria meningia media. Esta arteria origina una zona débil entre la dura madre perióstica y la dura madre meningia en el espacio epidural. Los siguientes límites corresponden a la zona de desprendimiento de la dura madre perióstica. Como límite anterior tenemos el borde posterior del ala menor del efenoides. Su límite posterior de 2 a 3 centímetros a la protuberancia occipital interna. Su límite superior corresponde al borde inferior del seno longitudinal superior. Y su límite inferior, la línea imaginaria que une el vértice del ala menor del efenoides con la base de la roca del temporal. Estos límites son aquellos donde se expanden el hematoma epidural en caso de que tengamos una ruptura de la arteria meningia media. Colega médico, la adherencia de la dura madre varía de acuerdo con la edad. En los niños, la adherencia de la dura madre es fuerte en las suturas de la calota. En los jóvenes, esta adherencia es fuerte en la base del cráneo, sobre todo en los límites anterior y posterior del piso medio. En los adultos, la dura madre forma tabiques fibrosos que se insertan fuerte en las suturas de la calota. Sin embargo, es débil en la base del cráneo, ocasionando que cualquier lesión en la base del cráneo o golpe en los adultos mayores pueda originarnos hematomas subdurales por el desprendimiento de la base del cráneo con los senos de la dura madre. Por estas características morfológicas y funcionales de la dura madre, vamos a tener que la hemorragia epidural, que consiste en la lesión de la arteria meningia media, se origina en los jóvenes. La hemorragia subaranoidea entre los jóvenes y los adultos jóvenes. Y la hemorragia subdural se origina en los adultos mayores por el daño de los senos de la dura madre. Los niños entran en el grupo de hemorragia epidural y subaranoidea dependiendo del mecanismo de la lesión.
Colega médico, vamos a estudiar la relación de la dura madre con los vasos sanguíneos y los nervios. La dura madre perióstica acompaña a los vasos sanguíneos y los nervios por su entrada y salida por los agujeros del cráneo. Posteriormente es sustituida por el periósteo de la calota o la base del cráneo. Si es el vaso sanguíneo y ya no tiene dura madre, la acompaña la venticia. Y si es el nervio y ya no tiene dura madre, la acompaña el epineuro. Como ejemplo, tenemos a la dura madre perióstica que se introduce en el agujero óptico y en la fisura orbitaria superior y fisura orbitaria inferior. Esta dura madre en el agujero óptico acompaña dos elementos, al nervio óptico y a la arteria oftálmica. Y en las fisuras va a acompañar al tercer par craneal, al cuarto par craneal, al sexto par craneal y a la vena oftálmica. Se inserta esta dura madre en el periósteo de la cavidad orbitaria, permitiendo formar un manguito neurovascular protegiendo al nervio óptico y a los pares craneales que hemos mencionado. Sin embargo, el nervio óptico le crea una envoltura que lo va a acompañar hasta el globo ocular y le va a originar un espacio subaracnoideo al segundo paro craneal. Al nervio óptico, acordémonos, en su interior se encuentra la arteria central de la retina y si dibujamos a la dura madre, delimitándolo en un espacio subdural, quiere decir que en su interior tiene pia madre y aracnoides. Esto delimita la expansión del nervio óptico en caso de que tengamos una hipertensión de la arteria central de la retina. Pero si tenemos un aumento de líquido cefalorraquídeo en su presión, esto puede originar daño al nervio óptico y a la arteria central de la retina. La dura madre perióstica también acompaña a las ramas de la arteria carótida externa e interna que ingresan al encéfalo. El espacio epidural o extradural, colega, como lo observamos aquí en esta imagen, es un espacio que se va a encontrar entre la cara interna de la calota y la dura madre perióstica. El espacio epidural es un espacio virtual, significa que no lo observamos. Cuando este espacio virtual se vuelve real, cuando tenemos lesiones vasculares que nos originan hemorragia epidural. Esta hemorragia epidural es originada por las ramas anteriores o frontal y la rama media o temporal de la arteria meningia media. Ahora vamos a estudiar a la dura madre meningia. Esta origina tabique dentro del cráneo. La dura madre meningia es la hoja interna de la dura madre. Está en contacto íntimo con la hoja parietal o externa de la aracnoides. La dura madre meningia origina prolongaciones o tabiques hacia la profundidad de la base del cráneo y la calota, con la finalidad de originar espacios que se comunican entre sí, pero ofrecen soporte y organización al sistema nervioso central. Los tabiques o septos que origina la dura madre meningia corresponde a la hoz del cerebro, a la hoz del cerebelo, a la tienda del cerebelo y la tienda de la hipófisis. En las siguientes diapositivas vamos a identificar cada uno de estos elementos. La hoz del cerebro, falx cerebri, es un tabique de proyección sagital que se localiza entre los hemisferios cerebrales. Se le estudia una extremidad anterior de aproximadamente de 10 a 15 milímetros y una extremidad posterior que corresponde 50 milímetros. Su cara lateral es vertical y se relaciona con la cara interna de los hemisferios cerebrales. En el tercio anterior de la hoz del cerebro se presentan orificios para el paso de las fibras que conectan a los hemisferios cerebrales. Su borde superior, que es convexo, se relaciona con el seno longitudinal superior y se inserta en la sutura interparietal. Este borde se extiende desde el agujero ciego del hueso frontal hasta la protuberancia interna del occipital. Su borde inferior es cóncavo, es delgado y se relaciona con el seno longitudinal inferior. Su vértice se inserta en la apófisis crista galli y envuelve al nacimiento de la vena de Hesperino. La base de la hoz del cerebro es oblicua y se inserta en la cara superior de la tienda del cerebelo. Se relaciona con el seno recto de la dura madre. La hoz del cerebelo o falx cerebellum es un tabique pequeño de proyección vertical y medio localizado
entre ambos hemisferios cerebelosos. Presenta una cara lateral, es plana y se relaciona con la cara interna de los hemisferios cerebelosos. Tiene un borde posterior que se inserta en la cara interna de la calota y se extiende del agujero magno donde se alojan los senos occipitales posteriores. En esta imagen observamos a los senos occipitales posteriores. El borde anterior es cóncavo con dirección anterior y se relaciona con la cisura media del cerebelo, así también con el vermis superior. La base es oblicua, tiene una dirección superoanterior y se inserta en el plano medio de la tienda del cerebelo. El vértice tiene una dirección anterior e inferior, se bifurca y rodea al agujero magno hasta llegar al agujero rasgado posterior, donde la dura madre envuelve al seno simoideo que va a dar origen a la vena yugular interna y a los pares craneales 9, 10 y 11. La tienda del cerebelo o tentorium cerebellu es un tabique transversal en forma de media luna, ligeramente oblicuo y separa al lóbulo occipital del cerebelo en el piso posterior de la base del cráneo. Esta tienda origina dos compartimientos, compartimiento supratentorial y el compartimiento infratentorial. En el compartimiento supratentorial se alojan los hemisferios cerebrales, los núcleos basales, el sistema límbico y el diencéfalo. En el compartimiento infratentorial se aloja el cerebelo, el tallo cerebral conformado por el mesencéfalo, el puente y el bulbo raquídeo. La tienda del cerebelo tiene una cara superior como lo observamos en esta imagen. La cara superior se ve elevada, como su nombre lo dice, como una tienda, y esta elevación está otorgada por la hoz del cerebro. En el interior de la cara superior se aloja el seno recto, seno de la dura madre. En la cara superior se va a alojar la cara inferior del lóbulo occipital de los hemisferios cerebrales. La cara inferior de la tienda del cerebelo es como una bóveda y cubre la cara superior del cerebelo. La tienda del cerebelo delimita una circunferencia anterior. Esta circunferencia es menor y libre. Esta circunferencia se inserta en la cara anterior y en la hendidura efenoidal, delimitando y formando la pared lateral del seno cavernoso. Tiene forma oval y se le conoce como foramen de Pacini o incisura tentorial. En esta imagen vemos el foramen de Pacini, es una hendidura con apertura anterior que se extiende desde la apófisis clinoides del efenoides hasta el canal basilar y el agujero occipital. Los elementos que pasan por el foramen de Pacini corresponden al mesencéfalo y su tubérculos cuadrigéminos, la protuberancia anular, el bulbo raquídeo o médula oblongada, las arterias y venas vertebrales, el propio tronco basilar y la raíz espinal del 11º par craneal y las meninges cuando transiciona de meninge craneal a meninge raquídea. Ahora vamos a estudiar la tienda de la hipófisis o diafragma celar. Tiene forma cuadrilátera, tiene una proyección horizontal y se localiza en el techo de la silla turca donde se aloja la glándula hipófisis o pituitaria. Mide aproximadamente 15 milímetros de ancho por 15 milímetros de largo. La inserción anterior de la tienda de la hipófisis corresponde al canal óptico y a las apófisis clinoides anteriores, y la inserción posterior corresponde a las apófisis clinoides posteriores y a la lámina cuadrilátera del esfenoides. La tienda de la hipófisis o diafragma celar presenta un orificio. Este orificio tiene forma circular y permite la conexión del hipotálamo con la hipófisis a través del sistema porta hipotálamo hipofisiario y las conexiones del tracto de la neurohipófisis. A los lados de esta tienda va a estar rodeada por el seno coronario. Desemboca con el seno cavernoso. La cara superior de la tienda de la hipófisis se relaciona con la circunvolución olfatoria del lóbulo frontal, con el quiasma óptico y con el tuber cinerio. Nos preguntamos cómo se forma la pared interna del seno cavernoso, identificada por las flechas amarillas. Se forma a través de dos capas, una capa profunda y una capa superficial. La capa profunda es la que se relaciona con las caras laterales de la glándula hipófisis y su cara superficial es aquella que se inserta en el borde superior del canal óptico, en las apófisis clinoides anteriores
anteriores y posteriores, así como la lámina cuadrilátera del esfenoides, delimitando un orificio donde pasa el tallo hipofisario. Vamos a estudiar, colega, la irrigación y la inervación de la dura madre. La dura madre se encuentra irrigada por la arteria carótida interna en la base del cráneo, la arteria maxilar interna, rama de la carótida externa, a través de la arteria meningia media. La arteria faringe ascendente permite su irrigación a nivel del agujero magno. La arteria occipital y la arteria vertebral le irriga en el piso posterior de la base del cráneo, el piso anterior por la carótida interna, y la arteria meningia media permite la irrigación de la dura madre en la calota. La irrigación de la arteria meningia media origina zonas débiles de la dura madre, ocasionando el origen del hematoma epidural y hemorragia epidural. Las venas de la dura madre drenan a los senos de la dura madre que se encuentran cercanos. Las venas meningia media drenan al seno longitudinal superior. La rama oftálmica es la principal rama que inerva a la dura madre. Va a inervar la dura madre del piso anterior de la base del cráneo, la hoz del cerebro y la tienda del cerebelo. El nervio maxilar y el nervio mandibular, rama del trigémino, nos inerva la dura madre del piso medio de la base del cráneo, y la dura madre que cubre el piso posterior de la base del cráneo recibe inervación de la rama meningia del nervio vago, ramos meningios del primer nervio cervical, del segundo y tercer nervio cervical. La dura madre recibe inervación de los troncos simpáticos cervicales, a nivel donde la dura madre es perforada por arterias y venas del cráneo, donde discurre el seno longitudinal superior y donde se inserta la tienda del cerebelo. Una correlación importante con respecto a la inervación de la dura madre corresponde a la cefalea. La dilatación de las arterias y venas que se encuentran cubiertas por la dura madre y penetran los orificios de la base del cráneo pueden originar dolor de cabeza o cefalea. Durante los mecanismos de golpe y contragolpe se puede llevar a cabo la tracción y el estiramiento de la dura madre, ocasionando dolor intenso en las terminaciones nerviosas sensibles cuando se tracciona la dura madre y tenemos una lesión en la dura madre perióstica. Por eso es necesario valorar durante la tracción y estiramiento en sacudidas de cráneo si existe la probabilidad de que se esté formando un hematoma o hemorragia epidural, subdural o subaranoidea. Colega médico, hemos terminado la descripción anatómica de la dura madre.